Colegio Jean Piaget, primaria. Hola chicos, sean bienvenidos a su semana de reforzamiento, esta vez con el tema el trazo de ángulos, que será bastante sencillo porque es un tema que ya hemos practicado muchísimas veces. Bien, para comenzar, el ángulo es la abertura entre dos rectas que se encuentran en un punto común llamado vértice, pero veámoslo mejor recordando las partes del ángulo. Tenemos una primer línea recta a la que llamaremos lado y otra línea recta que también se nombrará lado. Estos dos lados se unen en un punto al que llamamos vértice. Y lo más importante de esto será la abertura, pues será la que nos indique el ángulo. Algo importante que debemos recordar es que el grado es la unidad de medida para designar ángulos. Y para saber cuántos grados tiene un ángulo, usamos el transportador, que es esta herramienta que utilizamos para medir la abertura de los ángulos, como el que yo te presento aquí en pantalla. Se llama transportador. ¿Y cómo medimos ángulos? Vamos a verlo con este ejemplo. En pantalla ves un ángulo, así que si nosotros queremos saber cuántos grados mide, lo primero será colocar el transportador, buscando que el centro de nuestro transportador coincida con el vértice del ángulo. Aquí ya está, ¿cierto? Segundo paso, hay que ubicar el cero en uno de los lados del ángulo. Tercer paso, vamos a leer el número que está en el otro lado del ángulo. En este caso hay dos números, ¿cierto? El 50 y el 130. ¿Cuánto medirá este ángulo? Muy fácil. Mide 50 grados, porque nosotros comenzamos a partir del 0 a contar. 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados y 50 grados. Así que el ángulo que estamos midiendo aquí es un ángulo de 50 grados. Y sabiendo cuántos grados tiene un ángulo, podremos clasificarlo. Así que hablemos de los tipos de ángulos. El más importante que encontraremos es el ángulo recto. Se forma cuando una recta se cruza con otra, formando así un ángulo de 90 grados. Así es, el ángulo recto mide 90 grados, exactamente. Recordemos que tiene forma de una letra L mayúscula, ¿cierto? ¿Por qué te dije que es el más importante? Porque de ahí podremos continuar clasificando. Así que te platicaré que nuestro segundo tipo serán los ángulos agudos. Son aquellos menores que el ángulo recto. Miden más de 0 grados, pero menos de 90. Aquí entran muchos tipos, a diferencia del anterior. Por ejemplo, vamos a ver estos ángulos que te voy a presentar en pantalla y todos estos son ángulos agudos. El primero mide 45 grados. Así que te pregunto, ¿mide más de 0 grados? ¿Sí? 45 es un número mayor. ¿Pero mide menos de 90 grados? Pues sí, el 45 es menor que el 90, así que este es un ángulo agudo. Lo mismo sucede con este ángulo de 20 grados. ¿O qué tal con este otro de 65 grados? Recordemos una vez más que para que un ángulo sea agudo, debe de medir más de 0 grados, pero menos de 90. Hablemos del tercer tipo, los ángulos obtusos. Son aquellos mayores que el ángulo recto, es decir, miden más de 90 grados, pero menos de 180. Nuevamente, hay varios tipos de ángulos obtusos. Yo te pondré aquí solamente algunos ejemplos. Te presento este de 145. ¿Cumple con los requisitos? Es decir, ¿mide más de 90 grados? Claro que sí,
145 es mayor que 90. ¿Pero medirá menos de 180? Por supuesto, 145 es un número menor que 180. Nuevamente, lo mismo sucede con este otro ángulo, de 95 grados. Este no es un ángulo recto, porque mide más de 90 grados, mide 95. 95 es mayor que 90, ¿cierto? A su vez, mide menos de 180 grados, así que este segundo también es un ángulo obtuso. Finalmente, tenemos otro más de 170 grados. Lo consideraremos también ángulo obtuso. Así que ya sabemos que en los ángulos obtusos puede haber muchos tipos. Claro que todos deben cumplir con estos dos requisitos, mayores de 90 grados, pero menores de 180. Finalmente tenemos al ángulo llano. Este pareciera que es una línea recta. Y es que lo que sucede en realidad es que mide exactamente 180 grados. Así que aquí únicamente encontraremos un ángulo llano, aquel que mida 180 grados, repito. Para practicar lo aprendido, resolvamos algunos ejercicios que son bastante parecidos a los que encontrarás en tu examen. En el primero tenemos esta pregunta: ¿qué tipo de ángulo es? Recuerda los tipos de ángulos: ángulos agudos, rectos, obtusos o llano. Ok, primer ejemplo, tenemos un ángulo de 90 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? Correcto, es un ángulo recto. El ángulo recto mide exactamente 90 grados. Siguiente, un ángulo de 50 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? Muy bien, ángulo agudo. Los ángulos agudos miden más de 0 grados, pero menos de 90 grados. Siguiente, un ángulo de 120 grados. ¿Qué tipo de ángulo será? Perfecto, ángulo obtuso. Los ángulos obtusos miden más de 90 grados, pero menos de 180. Y finalmente te presento este. Este ángulo mide 180 grados. ¿Qué tipo de ángulo es? Maravilloso, es un ángulo llano. Los ángulos llanos miden exactamente 180 grados. Pasemos a otra actividad. Y aquí la instrucción dice: observa los siguientes ángulos y determina su medida. El primer ángulo que nos solicitan es el ángulo ABD. Quiere decir que la primera recta es la A, la cual ves de color azul. Pasa por el vértice, que se llama B, y nuestra segunda recta será la D, la que está de color verde. Me estoy refiriendo a este ángulo. ¿Qué medida tendrá? Ahí ya tenemos el transportador para ayudarnos. Si analizamos nuestro ángulo, la recta A está en los 0 grados, mientras que la recta D se encuentra sobre el número 90. Esto quiere decir que el ángulo ABD mide 90 grados. Es un ángulo recto. Siguiente ejercicio. Esta vez nos piden medir el ángulo ABF. Es decir, pasa por la recta azul, que se llama A, seguido del vértice nombrado B, y finaliza en la recta F. Nos estamos refiriendo a este ángulo. La recta F nos ayuda a indicar cuántos grados tiene. ¿Lo alcanzas a ver? Te pregunto una vez más, ¿tendrá 30 grados o 150 grados? Muy bien, tiene 150 grados. Nosotros empezamos a contar a partir del grado 0, es decir, de donde está mi recta A. Así que anotamos, ángulo ABF mide 150 grados. Y bueno, hasta
aquí nuestros ejercicios con relación al trazo de ángulos. Recuerda que este tema viene en tu examen, así que te recomiendo estudiarlo. Y nosotros nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!